En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la 20ª Semana de la Ciencia y la Innovación, organizada por el Instituto de Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz. El- nuestra visita virtual está enclavada en un laboratorio de apoyo a la investigación en biomedicina, en concreto de imagen e inmunohistoquímica. La visita venía enclavada en un taller de luz y color para encontrar huellas microscópicas de visitantes inesperados en nuestras células, un tema que, por desgracia, este año está resultando de lo más llamativo por la pandemia y por el COVID y por todas las consecuencias que está trayendo para la salud y para la sociedad. Lo que pretendíamos en la actividad era que conocierais el laboratorio, que su actividad básica, que es apoyar a los investigadores en biomedicina, y mostrar cómo estos investigadores, mediante una serie de huellas dactilares que dejan los microorganismos o las células patógenas, pueden ser localizados y estudiados. Nosotros estamos enclavados en un organismo, en una institución en un instituto de investigación biomédica amparado por el Hospital Universitario de La Paz y otros centros de investigación. En concreto, el IDIPAD está formado por el Hospital Universitario de La Paz, por el Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la Universidad Autónoma y por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Paz. Dentro del IDIPAD existen una serie de áreas de investigación prioritarias, dentro de las que están las neurociencias, las enfermedades infecciosas e inmunidad, el cáncer, la genética y genética molecular humana, las patologías cardiovasculares, patologías de grandes sistemas y cirugía y trasplantes y tecnologías para la salud. Todas estas áreas de investigación requieren de una serie de infraestructuras y una serie de apoyo técnico y científico, que es lo que pretende cubrir una plataforma, una unidad como la que os vamos a presentar hoy aquí. En el IDIPAD en concreto existen un número de plataformas de apoyo a la investigación y nosotros estamos dentro de la plataforma de laboratorios comunes, donde veis que hay distintos laboratorios. El laboratorio que vais a visitar hoy es el laboratorio de imagen e inmunohistoquímica. El laboratorio de la unidad de imagen e inmunohistoquímica está formada por dos laboratorios. El laboratorio de inmunohistoquímica, que es el que yo os voy a enseñar a través de online, y el laboratorio de microscopía, que como está en otra planta, pues no os voy a poder enseñar. Bien, en esta visita yo lo que os pretendo siempre hacer llegar es la relación que existe entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, que es la que nosotros hacemos en estas instituciones, ¿de acuerdo? Nosotros pretendemos siempre trasladar la investigación básica de la pollata a una aplicación de tratamiento o de diagnóstico para las distintas patologías que se estudian en este centro. No, en concreto, en el laboratorio bueno, ya veréis en otro tipo de laboratorios, pero nosotros somos un laboratorio de imagen inmunohistoquímica. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra herramienta fundamental es la microscopía. Nosotros basamos nuestros estudios y los resultados que se obtienen de estas investigaciones en el desarrollo de la microscopía. Y todas las técnicas y todas las herramientas anexas a la misma. ¿Por qué es importante la microscopía? Como veréis, como vamos a enseñar más adelante, tanto en medicina como en ciencias de la salud y en biología, nosotros necesitamos una herramienta
fundamental para poder ampliar y poder llegar a conocer en profundidad las estructuras celulares, que son microscópicas, ¿de acuerdo? Son estructuras microscópicas, por lo tanto necesitamos herramientas que nos permitan alcanzar a ver este tipo de estructuras. Para ello, de que se ha servido el hombre de ciencia y el hombre de medicina a lo largo de la historia, pues se ha servido de las propiedades de la luz. Si, otra de los mensajes que os quiero transmitir en estas charlas es que la ciencia avanza gracias a aportes multidisciplinares dentro de la misma. En medicina y en ciencias de la salud nosotros estamos aplicando las leyes básicas de la óptica, de física, ¿de acuerdo? Nosotros en medicina y en ciencia de la salud, gracias a las propiedades de la luz, podemos determinar una serie de estructuras dentro de un organismo. ¿Cuáles son esas propiedades de la luz que la hacen tan apropiada para luego estudiar cualquier tipo de estructura en biología o en ciencias de la salud? Pues la luz se comporta como una onda o como un corpúsculo, ¿de acuerdo? Si os acordáis, nosotros a lo largo de la evolución de la historia de la física y de la ciencia, se ha pasado por diferentes periodos y teorías acerca de qué estaba formada la luz, con qué estaba formada la luz. ¿De acuerdo? La luz se comporta como una onda, ¿de acuerdo? Cuando atraviesa distintos medios, o se puede comportar como un corpúsculo cuando se refleja sobre otros tipos de medios. De acuerdo a ese tipo de fenómenos, la reflexión y la refracción, nosotros podemos determinar pues distintas propiedades, distintas características de las longitudes de onda que componen la luz. Entonces, los fenómenos de reflexión y refracción son los que nos van a permitir, aplicados a la microscopía, observar distintos colores de un cuerpo o bien distintos tamaños y formas de esos cuerpos. Un ejemplo es en el caso de las gotas de agua que al atravesarlas la luz son capaces de descomponer como si fuera un prisma de cristal, la luz en sus distintas longitudes de onda, ¿de acuerdo? De acuerdo al ángulo con el que se refractan, pues vamos a ver los distintos colores y que forman el arco iris, que siempre los vamos a ver colocados en el mismo sitio, porque el ángulo con el que se refracta cada una es característico de esa longitud de onda. ¿Qué es lo que aplicamos nosotros en un microscopio para poder observar los objetos y aumentar el tamaño y la resolución de esos objetos? Pues nosotros en un microscopio lo que tenemos es un sistema compuesto formado por objetivos y oculares de lentes convergentes, ¿de acuerdo? Este tipo de imagen, ¿qué es lo que nos va a producir este tipo de sistemas de lentes? Pues imágenes que serán virtuales, ¿de acuerdo? Porque nosotros no tendremos la imagen real. Normalmente, por el sistema de estructura de las lentes, obtendremos la imagen invertida y conseguiremos un tamaño mayor que el objeto que nosotros hemos observado. ¿Cómo se consigue eso? Variando la distancia del objeto al foco, ¿de acuerdo? Al foco de donde nosotros tenemos del objetivo al foco donde tenemos la imagen. Con eso nosotros vamos a conseguir aumentar o disminuir el tamaño de la imagen virtual que nosotros vamos a hacer. ¿Qué otra como hemos visto antes, el efecto, las diferentes propiedades que tiene la luz nos van a permitir, tanto mediante lentes como mediante sistemas que encontramos en la naturaleza misma, aumentar el tamaño de partículas o de microorganismos que nosotros podamos tener en un medio. En esta diapositiva yo os muestro
un experimento que en otros años lo hicimos nosotros en vivo, que es mediante un láser apuntando a una gota en la que tenemos una gota que hemos generado jeringuilla. Nosotros apuntamos la luz del láser, ¿eh? Y si conseguimos que esa luz del láser atraviese esa gotita exactamente, conseguimos por difracción, ¿eh? Y a una distancia determinada del foco y de la imagen, podemos observar los microorganismos que están dentro de esa gota mediante un sistema de lupa. ¿De acuerdo? Hemos aumentado el tamaño de esos microorganismos gracias al efecto lupa de la luz del láser atravesando una gota de agua. ¿De acuerdo? Fijaros que el microscopio, por tanto, tiene una base física básica, que es ver cómo mediante una gota o mediante una lente conseguimos aumentar el tamaño de objetos o entes de tamaño muy pequeño. Y este tipo de objeto, este tipo de herramienta, pues se fue mejorando, ¿no?, a lo largo de la historia, con distintos diseños que lo que hicieron fue introducir distintas lentes para aumentar tanto la calidad de la imagen como el tamaño de la imagen obtenida. Por otro lado, otra de las propiedades que nosotros aplicamos en histología y en inmunohistoquímica al, a la histología y a la inmunohistoquímica es la capacidad de ver colores. ¿Recuerda? Esa es otra propiedad de la luz. Cuando nosotros vemos un objeto de color negro, quiere decir que ese objeto absorbe todas las longitudes de onda. Cuando nosotros lo vemos blanco es que refleja todas las longitudes de onda. Cuando tan solo refleja un color y vemos ese color, o sea, si, por ejemplo, el objeto refleja el rojo, no absorbe el rojo, nosotros vemos ese objeto de color rojo. Y así en toda la gama del espectro visible de la luz. ¿De acuerdo? Esto también es una propiedad que nosotros usamos a la hora de detectar cuerpos o seres de tamaño muy pequeño dentro de órganos celulares. ¿De acuerdo? Es una forma de detectarlos para poder observarlos, puesto que cuando nosotros utilizamos muestras para ver en el microscopio, normalmente son transparentes, porque el procesado que se le hace a esa muestra para estudiarla o a esas células no permite ver nada en su interior, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros les sometemos a un procesamiento de color, esas células o lo que nosotros estemos buscando se nos hace visible, ¿de acuerdo? En nuestro laboratorio aplicamos una de las técnicas que se desarrollaron en medicina, que se conoce como histología. Es una disciplina biomédica que estudia a nivel microscópico la anatomía celular y tisular de los tejidos biológicos, ¿de acuerdo? La composición de las células. En medicina, la histología estudia la morfología y las funciones de los tejidos que integran el cuerpo humano. El iniciador de este tipo de disciplina dentro de la medicina fue Marcelo Malpighi, que utilizando distintos tintes empezó a estudiar la distinta composición de los tejidos en el ser vivo. ¿Qué tipos de microscopía tenemos? Nosotros podemos hacer una microscopía de campo visible, es decir, utilizando un microscopio convencional de luz transmitida. Nosotros podemos, utilizando colores, identificar las estructuras de las distintas partes de los tejidos o de las células. Podemos utilizar otro tipo de técnicas que son las de fluorescencia, que mediante otro tipo de compuestos químicos que emiten una luz en una determinada longitud de onda, nosotros mediante una cámara de fluorescencia podemos estudiar las estructuras celulares, ¿de acuerdo? Podemos ver un núcleo en color azul,
podemos ver las estructuras de los microtúbulos dentro de la célula en color verde y otras estructuras subcelulares con otro color. La fluorescencia se puede utilizar con microscopios de fluorescencia mediante lámparas o mediante láser. ¿De acuerdo? El láser se utiliza en microscopía confocal, lo que nos va a permitir es tener una visión mucho más con mucha mayor resolución del objeto que nosotros estamos estudiando. ¿De acuerdo? Vamos a ver de igual forma las estructuras que nosotros hemos marcado con esos colores en el microscopio, pero vamos a tener una capacidad de resolución muchísimo mayor que en un microscopio de fluorescencia convencional, porque el láser es capaz de apuntar a una zona en concreto de nuestra muestra. ¿De acuerdo? No como en los microscopios de fluorescencia, que tenemos una lámpara que ilumina todo el campo homogéneamente. En el caso del confocal es mucho más limpio, ¿no? Y por eso tenemos este tipo de imágenes, mucho más nítidas y con mucha más resolución que las que se pueden obtener en un microscopio de fluorescencia. Y luego tendríamos con otro tipo de fuente de iluminación, que es mediante generación de fuentes de fotones o de electrones, tendríamos la microscopía electrónica, ¿de acuerdo? Que nos daría información a un nivel mucho más subcelular de lo que es capaz de darnos la microscopía confocal de fluorescencia visible. En la visita que os hemos preparado hoy estaréis acompañados por personal del laboratorio, por la técnico Niscans y los estudiantes Ismael y Pérez y Patricia Alonso, ¿de acuerdo? Os vamos a ir contando a lo largo de esta hora, más o menos, cómo se trabaja en un laboratorio de imagen inmunohistoquímica. Vamos a un momentito. Voy a intentar compartir con vosotros eh, voy a voy a compartiros el vale, bueno, no sé si vamos, a ver. No sé si podéis no sé si podéis ver
Os voy a... No sé si podéis ver con el... Con... A ver. Onix, Onix. Hola, buenas. ¿Coges tú el móvil? Es que si yo no me voy a poder mover de aquí, Sí. me parece. No, me parece. Sí. Soy la técnico del laboratorio y bueno, ayudo a Maite en el proceso de las muestras y de las preguntas que se requieran. Entonces voy siguiendo Sí. Ahora lo que va a hacer Onis es contaros un poquito el proceso que hacemos cuando llega una muestra al laboratorio. Él es Ismael, que está... Sí, soy alumno de prácticas de anatomía patológica y está de prácticas aquí aprendiendo las técnicas del procesado de muestras. y yo soy Patricia Alonso y también estoy haciendo prácticas de anatomía. ¿Se ve regular? Perdón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es enseñaros el proceso de una muestra desde que llega al laboratorio hasta que Se mira un microscopio. para ver si es una muestra con patología o, bueno, para analizar el tejido que nos mande. Entonces, las muestras muchas veces llegan en casetes ya talladas, llegan normalmente en formol, y estas muestras lo que hacemos es meterlo en el procesador de muestras, en la noria, en el parafinador. ¿Y qué es lo que sucede en el parafinador? Lo que hace el parafinador es ir cambiando cada hora, o cada 2 horas, dependiendo, las ondas hasta que la cambie.
Ahora sí se ve. Bueno, perdonad porque pensábamos que se iba a escuchar un poco mejor. Bueno, lo que estaba comentando antes, Onis, es que recogen las muestras y las introducen en una máquina que lo que hace es incluir el tejido que nos llega a nosotros en parafina. Esa matriz nos va a permitir cortar el tejido en láminas finitas para luego poder ser teñido y visto al microscopio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ha sacado las muestras de tejido que están en esos cestillos blancos, ¿de acuerdo? Lo que hacen en el laboratorio, ONIS, que es el técnico, y los estudiantes, es montar los bloques. ¿De acuerdo? No se ve muy bien, pero bueno, ahí hay un trocito de tejido que puede ser hígado, en este caso son muestras de ratón de un grupo de experimentación de un grupo del INDEA, de enfermedades metabólicas. Entonces están estudiando patologías en el hígado. Nosotros incluimos ese órgano, ¿de acuerdo? En parafina, y luego se procede a hacer un bloque con esa parafina, que una vez frío nos permite seccionarlo, ¿sí? y hacer bloques con el mismo, ¿de acuerdo? Siento mucho que la imagen no sea muy nítida, pero es que no tenemos mucha cobertura de wifi. Una vez que, ¿veis? Tenemos unos moldes de metal que lo que hacemos es, ahí se orienta la muestra y luego se deja enfriar en esa placa fría. Una vez que está fría, nosotros conseguimos un bloque. Es un bloque en el que está incluido el tejido. Ese bloque es de parafina que una vez que lo tenemos montado se coloca en un microtomo, ¿de acuerdo? Y con ese microtomo, que tiene un sistema de avance de cabezal y con una cuchilla, nosotros vamos a ir haciendo eh, eh, pues, rodajas, por así decirlo, del tejido. ¿Qué es lo que ocurre? Ese tejido ahí tenemos que ponerlo en un soporte. Bueno, no se puede dejar en el baño para luego los distintos procesamientos que le vamos a hacer para estudiarlo. Entonces, ¿veis? Ahí está ONIS haciéndolo de los avances en el microtomo. ¿De acuerdo? Veis que es una especie de rueda que lo que hace es ir avanzando el cabezal. Nosotros le ponemos el grosor que queremos, que en este caso normalmente son de 5 micras. Bueno, fijaros que son cortes muy finitos. Y entonces, vamos a ir obteniendo pues, trocitos del tejido con ese grosor tan finito. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos un grosor ¿por qué se necesita ese grosor tan fino? Porque la luz tiene que atravesar ese tejido para que nosotros lo podamos ver a través del microscopio, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un tejido que es muy opaco, no va a poder atravesarse la luz y nosotros no vamos a poder tener ningún tipo de imagen de las estructuras que haya dentro del tejido. Por lo tanto, nosotros, uno de los requerimientos que tiene que tener una muestra de histología es que sea lo suficientemente transparente como para luego que la luz la atraviese y la podamos observar en el microscopio. Fijaros que el tejido lo hemos echado al baño y al final lo pescamos con el porta, ¿vale? El porta está preparado para
para que cuando nosotros recojamos el tejido en él, se quede ahí fijo, ¿vale? Y no se desprenda. Qué es lo que hacemos para que no se desprenda? Pues se le deja durante toda la noche a 45 grados en una estufa, ¿sí? Y al día siguiente, 45 grados exactamente, al día siguiente ya podemos procesarlo para hacer técnicas histológicas o técnicas de inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? El calor lo que hace es que la parafina se una mucho más fuertemente al cristal. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros hemos procesado el tejido, todo el trabajo que se hace de tinción se tiene que hacer en una campana de extracción de gases, porque casi todos los líquidos que se van a utilizar son líquidos, son alcoholes o disolventes orgánicos muy volátiles, ¿vale? Perjudiciales para la salud. Por lo tanto, por normativa de seguridad laboral y por protección de medio ambiente, los procesamientos que se hacen, casi todos en histología, se llevan a cabo en campanas de extracción de gases. Fijaros que ahora se va a hacer el procesamiento inverso a lo que se suele hacer cuando a nosotros nos llega el tejido. Si os habéis dado cuenta, cuando a nosotros nos llega el tejido tiene una humedad, nosotros somos en un 90% agua, ¿vale? Y en el procesamiento de la parafina lo que se hace es retirar ese agua, que ayuda a conservar la muestra y a cortar el tejido. Pues bien, nosotros cuando cortamos esas secciones para luego hacer el estudio, necesitamos hacer el proceso contrario, es decir, volver a hidratar el, el tejido, ¿de acuerdo? Volver a hidratar el tejido para que ese tejido pueda absorber tintes o pueda reaccionar con los anticuerpos. Lo que están haciendo ahora en la campana es justo el proceso de rehidratación de la muestra, ¿vale? Lleva un proceso de eliminación de la parafina y luego va pasando por baños decrecientes de alcohol, ¿vale? Desde el 100 hasta el 70 hasta llegar a un baño con agua, ¿vale? Entonces, cuando la muestra llega al baño con agua, está completamente hidratada, está en su estado lo que sería natural. Y en este caso os vamos a mostrar cómo se realiza una tinción de hematoxilina eosina. La tinción de hematoxilina eosina o de Papa Nicolau, que también se denomina en las técnicas histológicas de anatomía patológica, de citologías, consiste en teñir diferencialmente las estructuras celulares para observar posibles alteraciones patológicas, ¿de acuerdo? ¿Qué conseguimos? Este primer tinte se llama hematoxilina. La hematoxilina, por sus propiedades ácidas básicas, tiene una afinidad por las estructuras básicas del núcleo, ¿de acuerdo? Se une a los ácidos nucleicos del núcleo. Y vamos a conseguir teñir de un color morado los núcleos celulares. Ese es el primer paso, ¿de acuerdo? Este tipo de tinciones tiene distintos pasos, porque así conseguimos teñir distintas estructuras con distintos colores. En el primer paso, con la hematoxilina, conseguimos teñir los núcleos de morado, y en el segundo paso conseguimos teñir el citoplasma celular, ¿vale? Con un compuesto que se llama eosinafloxina, que lo tiñe de un color rosa anaranjado, ¿vale? Y lo mismo, por sus propiedades ácidas básicas de este tipo de compuestos. Una vez que lo hemos sumergido, como veis es un proceso muy rápido, ¿eh? Para conseguir una tinción correcta de las muestras. Se lava el exceso y lo que se hace para conservar siempre los tejidos para que se puedan volver a estudiar y que nosotros podamos acceder a estas muestras no solamente en el momento de su preparación, sino a cabo de los meses, se produce de nuevo su deshidratación, ¿de acuerdo? El que una muestra biológica mantenga el agua hace que sea susceptible de que le crezcan microorganismos que destruyan esa muestra. Por lo tanto, uno de los procesos fundamentales en histología
es la conservación de este tipo de muestras. Y eso se hace deshidratando de nuevo el tejido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, veis que de nuevo estamos haciendo el paso por alcoholes hacia alcoholes más altos, ¿de acuerdo? Hacia el silol, que es el disolvente aclarante, que retira prácticamente completamente la totalidad del agua de la muestra y nos permite así tener el tejido deshidratado y conservado en las mejores condiciones para poder ser observado en el momento que nosotros lo necesitemos. Esto se hace de rutina en un servicio de anatomía patológica en el que los citotécnicos pues obtienen los tejidos y hacen las tinciones de acuerdo a lo que se solicite el médico, el patólogo, y luego el patólogo hace la revisión de estos tejidos para emitir el diagnóstico oportuno, ¿de acuerdo? Pero claro, la muestra tiene que estar bien presentada y bien conservada, y eso se hace deshidratando y luego montando las muestras con un líquido de montaje, el DPX, que lo que permite es que una vez que está deshidratado, se fija el cubre sobre la muestra y queda completamente seco, con lo cual esa muestra ya puede ser manipulada y observada sin peligro de que se pierda, ¿de acuerdo? Y, eh, y permite su estudio y su valoración en este caso por los patólogos o por el investigador en cuestión, ¿no? Para en el momento que ellos lo necesiten, ¿de acuerdo? Y sobre todo sin perder la muestra y sin perder el tipo de estudio que se ha realizado sobre ella. Eso es fundamental, ¿no? Por lo tanto, veis, antes de que un patólogo o un investigador pueda hacer un dictamen sobre una muestra que le ha llegado, se requiere una serie de procesamientos que llevan un tiempo y unas características técnicas y metodológicas dependiendo de lo que esté buscando el investigador o el patólogo. Veis finalmente el resultado que se obtendría, en este caso de esta muestra, veis el tejido macroscópicamente a simple vista lo vemos rosa, ¿de acuerdo? Nosotros ahora nos iríamos a un microscopio y miraríamos el estado de ese trozo de tejido a nivel celular, ¿vale? A nivel microscópico. ¿Qué es lo que veríamos? Si es que Bueno, ahora, luego os pongo yo una imagen. Bueno, lo que veríais a través del ocular, ¿de acuerdo? Sería la muestra teñida con su citoplasma, prácticamente todo de rosa anaranjado, y luego estructuras nucleares, que no se ve muy concreto, pero estructuras nucleares, puntitos, que serían los núcleos de las células. ¿Vale? Dependiendo del aumento que le pusierais al microscopio, pues veríais con mayor o menor detalle la estructura de la célula. ¿Esto para qué nos sirve? Hay diferentes funciones. Os van a enseñar distintas tinciones, ¿sí? Porque lo que os he comentado, dependiendo del estudio que queráis hacer, pues el patólogo va a encargar un tipo de tinción o otro tipo de tinción, o el investigador. ¿De acuerdo? En el caso de las técnicas histológicas, de lo que nos vimos es de las propiedades de distintos tintes y su afinidad por las estructuras celulares dependiendo de sus propiedades físico-químicas, ¿de acuerdo? Lo que hemos comentado antes de la acidez o de la basicidad, por ejemplo, de los orgánulos subcelulares. En este caso se están enseñando una tinción específica para mielina, ¿de acuerdo? Este tipo de tinción lo que se basa es que el tinte que se usa, es que se ve uno. Luego os enseño yo un ejemplo de este tipo. El tinte que se usa tiene una afinidad especial por los lípidos que están en las vainas de mielina, ¿de acuerdo? En las estructuras nerviosas del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Lo que se consigue es que el parénquima del sistema nervioso coja un tono muy clarito y las estructuras nerviosas de los nervios, los haces de nervios, adquieran un color un azul oscuro, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve eso? Pues muchas veces se determina para estudiar
patologías en el sistema nervioso de degeneración axonal, ¿de acuerdo? De degeneración por pérdida de las bandas de mielina o u otro tipo de patologías como por ejemplo pueden ser infartos cerebrales en los cuales se produce muerte neuronal y por tanto también pérdida de conexión nerviosa. Otro tipo de tinción es el que es el más ah, eh, no sé si en este caso os están mostrando un tejido proveniente de músculo cardíaco. Cuando veis las fibras musculares, ¿sí? Que se tiñen, que son, su citoplasma se tiñe muy fuertemente con la eosina floxina. Y si podéis poner más aumentos a ver si se ven los núcleos, o están cambiando los objetivos, ¿de acuerdo? Del microscopio para que veáis, para que veáis los, los núcleos de la. Vale, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nos va? ¿Veis? Aquí se ve perfectamente. ¿Veis los citoplasmas celulares de las fibras musculares teñidos con la eosina en el color rosa fucsia citoplasmático y luego vais viendo aunque no se define muy bien, se ven los puntitos más oscuros, morados, violáceos, que son los núcleos de las células que se han teñido con la hematoxilina. ¿De acuerdo? Este tipo de tinción, pues a nivel morfológico nos permite tanto ver si hay alteraciones en las estructuras de las células. En el caso de células tumorales, nos permite a nivel nuclear de las células ver si hay alteraciones en el número de núcleos, si hay, si, si hay si vemos células polinucleadas, ¿de acuerdo? Que eso indicaría patologías tumorales de las células. Así tenéis un MASAN. Otro tipo de tinción que también se hace mucho en el laboratorio y que es muy indicativo, es uno de los sistemas de diagnóstico de lesiones tisulares es el triclómico de Mason. En el triclómico de Mason, como su propio nombre indica, utilizamos tres tipos de tinción. En este tipo de tinción vamos a ver tanto los núcleos como los citoplasmas, como habéis visto en la hematoxilina y eosina, pero también vamos a ver las fibras de colágeno o depósitos de colágeno que se y eso es lo que nos permite saber la extensión del daño que ha tenido un órgano o un tejido en concreto. ¿De acuerdo? No sé si os lo mostrará. En este caso, veis, sí, no, ¿ese qué es? Ah, bueno, en este caso es el tejido que se están enseñando es de un grupo de óptica que está estudiando la regeneración del nervio óptico. Entonces, para ello, tiene un modelo en animales en el que se genera una lesión y esa lesión, ¿veis?, provoca un depósito de colágeno que se tiñe de este tipo de color, ¿vale? Con el verde luz
son los depósitos de colágeno que se provocan por la generación de una cicatriz, ¿vale? En este caso, en el nervio óptico. Todo este grupo lo que está investigando son distintos tipos de matrices que ayuden a regenerar el nervio óptico tras una lesión. ¿De acuerdo? Pues en nuestro laboratorio, como veis, pues tenemos tanto muestras a nivel de animales de experimentación como con modelos de enfermedades que se estudian en animales porque principalmente el acceso a muestras de pacientes es mucho más dificultoso. ¿Bueno? Y por otro lado también tenemos muestras de pacientes de grupos de investigación que están realizando estudios ya a nivel de pacientes. No sé si tenéis alguna más. Le enseño yo alguna cosilla. Fijaros, os voy a... Sí. Sí. Bueno, vale, voy a enseñarles una cosa, ¿vale? Un momento, no apaguéis el vídeo. Voy a compartiros... voy a ver si puedo compartiros una presentación para que veáis en el laboratorio y a nivel de, de microscopía, qué tipos de microscopios y dependiendo para qué tipo de estudio utilizamos una microscopía u otra. ¿De acuerdo? Nosotros estamos hablando de utilizar microscopios ópticos. Si veis no sé si estáis viendo la presentación. Vale, sí. ¿Veis en la presentación? Ay, perdón. El tipo de microscopía que se utiliza dependiendo del tamaño de celular o subcelular que nosotros estamos estudiando. El microscopio óptico, su resolución llega más o menos hasta el tamaño de una bacteria que no sea menor de una micra, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando ya hablamos de partículas más pequeñas, de vesículas, incluso de virus, estamos ya hablando del orden de nanómetros, ¿de acuerdo? De 100 nanómetros. Con lo cual, si nosotros quisiéramos estudiar este tipo de partículas, necesitaríamos microscopía electrónica o bien otro tipo de microscopio, que es el que os voy a enseñar. Nosotros tenemos un microscopio que se llama el NanoSight. Si os lo puedo enseñar. Ay, perdón. En el laboratorio de microscopía tenemos un microscopio que se llama NanoSight. Este tipo de microscopio nos permite estudiar nanopartículas, microvesículas y exosomas. Nanopartículas del orden del tamaño de un virus, ¿de acuerdo? Del tamaño de una partícula viral, del orden de los 100 nanómetros. De hecho, aquí os voy a poner un ejemplo, no sé si lo estáis viendo, de una captura de una muestra que nos han traído de un grupo de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en el cual ellos quieren ver el número de partículas que tienen en un fluido determinado. Este tipo de microscopía, el NanoSight, lo que nos dice es el tamaño y la concentración de las partículas que tenemos. Bueno, fijaros que lo que nos está diciendo es que tenemos una media, aunque tenemos muchos picos, que cada pico es un tamaño de partícula, ¿de acuerdo? A esta barra de aquí abajo nos está diciendo que tenemos una población de partículas que se encuentra entre 100 y
350 nanómetros, por así decirlo, ¿vale? Y dentro de este rango de tamaño, pues tenemos más abundancia en un tipo de partículas que en otros, ¿de acuerdo? Este tipo de microscopía lo que hace es contar puntitos, ¿veis? Lo que mira, pues, utiliza la capacidad de un microscopio de detectar mediante la difracción de una partícula por un haz de luz por el que incide, como el experimento que se estaba contando antes de un láser que incide sobre una gota de agua y podemos ver las partículas que tenemos dentro, pues en este caso es un láser que incide sobre una cámara en la que hemos metido nuestra muestra con nanopartículas, con virus o con microvesículas del tamaño de un tamaño que oscila entre 0 y 1000 nanómetros. ¿No? En este caso, nosotros vamos a estar siempre, o las medidas que nosotros estamos intentando hacer son en microvesículas, partículas o virus que tienen del orden entre 50 y 350 nanómetros. ¿Veis? Esta nube de partículas que ha contado el equipo, que ha contado el microscopio, ¿eh? Tiene una serie de características de absorbancia de la luz, de intensidad, que es lo que, mediante un algoritmo que está acoplado al sistema de microscopía, nos permite finalmente obtener este tipo de datos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un 10% de partículas con un tamaño de 126 nanómetros, hay un 50% que tiene un tamaño de 200 nanómetros más o menos, y hay un 90% que está dentro de los 300 nanómetros. ¿Por qué es importante esto? Pues, por ejemplo, una de las pruebas que muchas veces se hacen para confirmar la carga, la carga viral, la carga viral de la carga viral en un fluido no es tan solo con las PCR, sino muchas veces lo que se pretende es realmente ver el virus, ver el número de partículas virales que tiene un fluido determinado. Y eso se hace con este tipo de microscopios, ¿de acuerdo? Este tipo de microscopios va a dar la concentración que tenemos de ese tipo de microvesículas, de partículas o de virus en un fluido determinado, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo de microscopía que nosotros hacemos en este laboratorio, aparte de la que habéis visto de histología. Otro tipo de histología es la inmunohistoquímica. Buscadme en inmunohistoquímica, ahora os van a enseñar os van a enseñar una técnica de inmunohistoquímica. Hasta ahora lo que os he ido mostrando es una técnica de histología en la cual nosotros aprovechamos la capacidad de un tinte para unirse a unas estructuras determinadas tisulares y así nosotros poder verlo a través del microscopio. También os he enseñado el microscopio nanosite, que lo que hace es, mediante la difracción de la luz por un haz de rayos láser a través de un fluido en el que tenemos virus, microvesículas o exosomas, como se quieran llamar, podemos determinar el número de partículas y su tamaño. Y hay otra técnica de biología molecular que también, bueno, que está de actualidad por las pruebas serológicas que se están haciendo ahora en la pandemia, que son las técnicas con anticuerpos. Las técnicas con anticuerpos en lo que se basan es os voy a compartir un momento. Las técnicas de serológicas o técnicas de inmunohistoquímica lo que se basan es en las propiedades de reconocimiento de un anticuerpo específico por un antígeno determinado. El desarrollo de las técnicas de reconocimiento antígeno-anticuerpo se desarrollaron a mediados del siglo pasado, cuando se descubrieron las propiedades de
de especificidad y de afinidad de unos determinados anticuerpos con respecto a un antígeno. Los anticuerpos, si recordáis, tienen una zona una zona fija, ¿de acuerdo? Una zona conservada y una zona variable. Esa zona variable es la que nosotros y nuestro sistema inmune genera cuando nosotros tenemos que dar respuesta a un tipo de infección o de ataque o de ataque a nuestro organismo por algún cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Entonces, los anticuerpos son la primera línea de defensa después de la celular, ¿de acuerdo? Después de la respuesta de los macrófagos y de los monocitos a una infección, a un tipo de invasión por cuerpo extraño. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros generamos anticuerpos, que son proteínas, que son capaces de reconocer una estructura en un antígeno, lo que llamamos antígeno, o en un cuerpo extraño, y mediante ese reconocimiento, esa afinidad específica, el cuerpo dirige el ataque hacia esos cuerpos extraños y lo destruye, ¿de acuerdo? En una respuesta inmunitaria normal y fisiológica. ¿Qué es lo que se ha usado en investigación y en diagnóstico y en clínica? Pues hemos utilizado esa propiedad de los anticuerpos para usarlos como herramienta para, primero, detectar si hay algún tipo de alteración en las células o en los organismos, o hay algún tipo de sustancia o de compuesto o de organismo que está invadiendo el tejido o el órgano y nosotros no lo podemos detectar de otra forma. ¿Vale? ¿Por qué utilizamos esto? Porque es muy específico. Es específico y va a ir siempre dirigido contra un tipo de molécula en concreto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros en histología y en inmunohistoquímica, al final utilizamos esta herramienta molecular que son los anticuerpos para detectar sobre las células o sobre los tejidos algún tipo de molécula que sea de interés patológico o de interés de investigación. Nosotros podemos saber si hay sobreexpresión de un tipo de molécula utilizando su anticuerpo específico y viendo si hay más expresión o hay menos expresión de ese antígeno. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros, normalmente el sistema que se utiliza mediante los anticuerpos para detectar la expresión o no expresión de un antígeno es tenemos un anticuerpo primario que reconoce el antígeno y luego utilizamos otro anticuerpo que se denomina secundario que está conjugado a un sistema de visualización. ¿Qué es el sistema de visualización? Como hemos dicho antes, nosotros casi todas las sustancias que utilizamos en histología tienen un color y por eso las podemos ver a través de un microscopio. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de tejidos con inmunohistoquímica? Estamos hablando de sustancias que en realidad son transparentes. Necesitamos utilizar un sistema de visualización para ver dónde se ha unido ese anticuerpo. ¿Qué sistemas de visualización tenemos? Pues fijaros que antes os he comentado los tipos de microscopía que nosotros estábamos usando, que era la microscopía convencional, que utilizaba la luz transmitida, que pasa a través de un cuerpo, y nosotros vemos la luz que absorbe o no absorbe en ese cuerpo y así nosotros vemos los colores. Podemos utilizar anticuerpos que están conjugados a una molécula orgánica que se llaman fluoróforos, que tienen la propiedad que cuando reciben un tipo de luz determinada, se excitan y emiten luz en otra longitud determinada, que nosotros podemos captar a través del microscopio. Y luego tenemos los sistemas enzimáticos que lo que hacen es, mediante una reacción con un sustrato, provocan un precipitado alrededor de donde se ha unido el anticuerpo y eso es lo que nosotros vamos a poder ver a través del microscopio.
Bueno, hay distintas técnicas que nosotros podemos usar para amplificar las señales. En el caso de las detecciones inmunohistoquímicas, lo que os estaba contando es en los fluoróforos podemos ver, eh, eh, en este caso tenemos dos ejemplos de fluoróforos comerciales que se utilizan habitualmente, un Alexa 488 y Alexa 549. Los números indican las longitudes de onda que nosotros vamos a ver a través del microscopio de fluorescencia. Bueno, nosotros aquí tenemos marcados en verde unas fibras y en rojo tenemos otro tipo de fibras. ¿De acuerdo? Podemos, con este tipo de pinciones, nosotros podemos diferenciar estructuras, al igual que también podemos determinar si hay mayor o menor expresión de una sustancia. En el caso de las enzimas, de los sistemas de detección mediante enzimas, la enzima peroxidasa utiliza el sustrato de aminobencidina, que lo que ocurre es que cuando se pone en el mismo medio la enzima peroxidasa, que está unida al anticuerpo, y añadimos el sustrato, la peroxidasa reacciona con la diaminobencidina y provoca un precipitado justo donde se ha unido el anticuerpo. ¿Veis? Entonces, nosotros podemos ver diferencialmente la célula que expresa el epítopo que nosotros queremos, que nos interesa, por ese precipitado marrón que vemos alrededor de la misma. ¿De Otro tipo de precipitado que nosotros vamos a detectar mediante una enzima es con la fosfatasa alcalina, y en este caso utiliza este tipo de sustrato. Pero nosotros, fijaros que para la microscopía, para que nosotros podamos hacer uso de la microscopía y podamos detectar las distintas moléculas o las distintas sustancias que nosotros estamos buscando, necesitamos un sistema de detección. ¿De acuerdo? Que sería el otro tipo de microscopía que nosotros vemos. Aquí os pongo unos ejemplos de anticuerpos que se han utilizado, por ejemplo, rutinariamente en oncología como un marcador de oncogénesis, ¿vale? La proteína P53. Es una proteína que es una imagen de muchos aumentos de una cripta de un intestino, ¿de acuerdo? En las criptas de los intestinos las células proliferan abundantemente y el P53 está situado siempre en los núcleos de las células que están proliferando, porque es un señalizador de alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Es el semáforo, ¿no? Por así decirlo. Si hay algún tipo de problema, durante la división se va a activar para corregir esa, esa alteración. Si no se activa, es posible que esa célula entre en un ciclo de oncogénesis, ¿de acuerdo? Que se produzca un tumor. El Ki67, por ejemplo, es otro marcador. Aquí también está tomado en una cripta de un intestino en el que, como os he dicho, proliferan abundantemente. Veis los núcleos que están teñidos de marrón por la técnica de inmunohistoquímica con DAB. ¿De acuerdo? Estas células están proliferando abundantemente y el Ki67, que también se utiliza como marcador de pronóstico oncogénico, ¿de acuerdo? Pues marca intensamente este tipo de células y sus núcleos, ¿de acuerdo? Indicando que aquí hay una actividad intensa de proliferación celular. En este caso, la técnica que aquí os enseño, que se llama túnel, es una técnica, al contrario de la que os he mostrado anteriormente, que es para proliferación celular, es una técnica de apoptosis, de muerte celular. El túnel lo que detecta es la ruptura del ADN del núcleo. Cuando se produce la muerte celular, las células se rompen y una de las características es que el núcleo, los ácidos nucleicos que forman el núcleo se rompen. En la técnica del túnel lo que permite es reconocer esas estructuras rotas de los ácidos nucleicos y se une a esos extremos que se han roto, marcando las células que están en un proceso de apoptosis o de necrosis o de muerte celular. ¿Vale? Veis aquí de nuevo en las criptas que no todas las células están en proceso necrótico. ¿Vale? Hay un alto grado de necrosis, pero hay otras que no lo tienen. ¿Vale?
Aquí veis que la contracción del núcleo, en lugar de haberse hecho con la hematoxilina, se ha hecho con verdemetilo. Pero veis que nosotros, mediante estas técnicas de histología, podemos determinar tanto la estructura de la célula como su proceso fisiológico en el que se encuentra sometida, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, queda como media hora. Si queréis, no sé si ¿estáis haciendo, Onís? ¿Estáis haciendo otra? Estamos recogiendo, pero le habíamos puesto una en uno ahí para ver el microscopio. Vale, pues si quieres, ¿Sí? os van a enseñar. Es de cabeza Os van a enseñar una muestra en el microscopio para que veáis cómo se vería a través de los oculares. Y si queréis, abrimos el chat y empezamos la ronda de preguntas, o abrimos los micrófonos, como prefiráis. Vale, veis aquí en el microscopio han puesto una muestra creo que es de un modelo de malformaciones congénitas en fetos. Eso es la parte ósea, que como no estoy ahí yo, no lo puedo mirar. A ver, seguir moviéndolo. ¿Veis? Bueno, aquí lo que sí que se distingue es partes óseas, ¿vale? Probablemente eso es, no sé si es una sección del tronco. ¿Puede ser una sección del tronco? De un embrión de, no sé si es de 21 días o de 18 días. Estas estructuras que veis aquí son huesos, son los huesos. Ay, que no se advierte bien. Ay, que se va la imagen. Esta zona de aquí, esta zona de aquí es el oído interno. Lo que pasa que es una zona también con cartílago. Bueno, vale. Ya está, chicos. Sí, qué complicado verlo a través del microscopio. Os voy a, os voy a mostrar también para que veáis un ejemplo de cómo se pueden ver a través del microscopio de fluorescencia, ¿eh? Cómo podemos determinar, por ejemplo, en un experimento en el que nosotros hayamos visto no sé si lo veis aquí bien en la pantalla. Esto es un cultivo celular de monocitos macrófagos, ¿de acuerdo? Este es un programa de adquisición y de análisis de imagen del microscopio de fluorescencia que tenemos aquí en la unidad. A ver si pues, va muy lento. Entonces, en este experimento, los investigadores lo que querían era ver si un tipo de tratamiento eh, eh,
activaba la capacidad de los monocitos de fagocitar, en este caso, bacterias, ¿de acuerdo? Bacterias que los investigadores marcaron con un marcador fluorescente en verde, ¿veis? Las bacterias son más chiquititas, estas serían las células. El sistema que se ha utilizado de microscopía nos permite ver en campo claro, sin ningún tipo de tinción, nosotros podemos ver eh, los monocitos, ¿vale? Que tienen una estructura como de huevo frito, ¿vale? Son células que tienen muchas vacuolas dentro porque lo que se dedican es a comerse los microorganismos o los cuerpos extraños que encuentran en nuestro cuerpo, ¿vale? Es el primer sistema de defensa. Entonces, nosotros vemos que tenemos las células con los núcleos, ¿de acuerdo? Unos más enfocados y otros menos enfocados, ¿vale? Y luego tenemos estas particulitas, de un tamaño mucho más pequeño, que son las bacterias. Estas bacterias, los investigadores lo que hicieron fue marcarlas con un compuesto fluorescente en verde. ¿Lo veis aquí? Este compuesto, nosotros, ¿para qué nos sirve? Pues para detectar estas bacterias, ¿vale? Con un microscopio de fluorescencia. ¿Y para qué nos va a servir también? Pues nos va a servir también para ver si los monocitos o las células que tienen su capacidad de fagocitar son capaces de comérselas, ¿vale? O qué, o si están simplemente las reconocen pero no se las comen, ¿de acuerdo? Entonces veis aquí que dependiendo de la activación del monocito, habrá algunos que sí que sean capaces de procesar las células, de procesar las bacterias y comérselas, ¿vale? Ya las tienen en el citoplasma, en vacuolas, y habrá otros que no sean capaces porque no estén activados o porque no respondan a este tipo de infección, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de microscopía, pues, ¿para qué nos sirve? Pues, tanto también para detectar infecciones, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho también en diagnóstico, como para eh, estudios em, de investigación, tanto de tratamientos, ¿vale? Para determinar distintos tratamientos eh, que nos permitan bueno, si quieres ya cortar el vídeo, ya vamos a terminar. Sí. Bueno, muchas gracias. Si queréis despediros. Bueno, muchísimas gracias. Y a Onis, a Ismael y a Patricia por su colaboración. Hemos intentado que vierais un poquito lo que era el trabajo del laboratorio, de una muestra cuando llega al laboratorio, ¿vale? Para que tuvierais un poquito de idea de cómo es el trabajo rutinario aquí. Y también os hemos contado un poquito cómo todo lo que se puede hacer o todo lo que nos permite la técnica a la hora de encontrar tratamientos o hacer investigaciones de nuevos tratamientos o nuevos diagnósticos en distintas patologías. Si queréis abrimos el chat o abrimos los micrófonos, no sé cómo prefiráis. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis saber algo en particular del laboratorio? El laboratorio lo componemos Oninscans, que es la técnico del laboratorio, ¿no?
y, o sea, de forma habitual y yo misma, ¿no? Que soy la responsable científica. Luego tenemos estudiantes en prácticas como Ismael y Patricia, ¿no? Que vienen a hacer sus prácticas de formación en empresa. Ellos son técnicos han realizado el grado superior de técnico de anatomía patológica y están haciendo aquí el periodo de prácticas en empresa. Bueno, no sé si alguno de vosotros sois pertenecéis a un instituto de formación profesional o sois de bachillerato, no sé muy bien cuál era vuestra procedencia. En el caso de, de bueno, normalmente nosotros también tenemos estudiantes de fin de máster y fin de grado de la universidad. Aquí, como veis, nosotros somos equipos multidisciplinares. ¿Por qué? Porque muchas veces los investigadores o los médicos tienen que desarrollar sus proyectos y pues tienen que abordarlo de formas, desde puntos de vista o visiones bastante distintas. La posibilidad de tener plataformas que les ayuden en este tipo de trabajo, pues favorece que las investigaciones sean mucho más robustas y sean mucho más potentes. Yo, por ejemplo, mi formación es de químico, hice mi especialidad en bioquímica y biología molecular y luego el doctorado también en bioquímica y biología molecular. Nuestro director del IDIPAZ es físico nuclear y al final hizo su vosotros me acaban de comentar que queréis abrir vuestro micrófono. No sé, no tenéis. Siento los problemas técnicos, pero queríamos daros una visión de lo que sucede en el laboratorio en el día a día y me pareció una buena idea eh, compartir un vídeo con vosotros. Como habéis visto, casi todas las técnicas de microscopía pues también dependen mucho de la experiencia del investigador y del personal que haga la valoración, sobre todo en diagnóstico, de anatomía patológica, los psicotécnicos y los patólogos tienen una responsabilidad muy grande a la hora de valorar las muestras patológicas. Y a nivel de investigación, pues tanto los investigadores responsables de estos estudios como los postdoctorales o estudiantes que lleven a cabo ese tipo de investigación, pues tienen que asumir una serie de criterios que validen la técnica y los datos los resultados que se vayan a obtener. Nosotros estamos inmersos en una acreditación de calidad, a nivel de investigación, a nivel de servicio de anatomía patológica, ellos tienen sus acreditaciones robustas para que estas técnicas que son de detección de marcadores oncológicos o somáticos o cualquier marcador neurológico, tienen ya una rutina estandarización que lo que hace es asegurar que el diagnóstico que establece luego el médico o el patólogo va a permitir dar un diagnóstico lo más acertado posible al paciente. Por lo tanto,
la aplicación que existe de este tipo de técnicas en medicina es fundamental. Y el control de este tipo de técnicas y de la información que se obtiene de ellas, pues también es muy importante. No sé si, por otro lado, también pensar que este tipo de trabajo se hace, como dices, de una buena multidisciplinar. El desarrollo de la mayoría de los programas que nosotros tenemos de imagen lo hacen ingenieros médicos, ¿de acuerdo? O ingenieros informáticos. Son desarrollos de algoritmos que van a ayudar a detectar en las imágenes que nosotros tomamos cualquier tipo de alteración o de señal que sea de interés al problema que nosotros estamos evaluando. Por lo tanto, fijaros que no solamente las ciencias de la salud o la médica, también de biólogos o médicos, químicos, sino también de físicos, de matemáticos, de ingenieros. Entonces, todo este tipo de herramientas que nosotros usamos y que están estandarizadas y que tienen un proceso para poder ser aplicadas a la clínica, llevan una serie de pasos previos por una serie de profesionales que van a asegurar su eficacia y su validez para bien diagnóstico o bien investigación. Por lo tanto, yo siempre en estas charlas aprovecho, si hay estudiantes que están presentes, en animarles en desarrollar su conocimiento a través de una carrera a la que más les guste, pero que sepan que luego cualquier tipo de aproximación es válida a la hora de resolver un problema tanto en ciencias de la salud como en investigación básica. Por lo tanto, animaros a que tengáis la mente abierta y que sepáis que aunque a lo mejor estéis estudiando una carrera de matemáticas, de ciencias exactas, no es probable que actualmente con todo el análisis de la cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición, tanto por internet, ¿no? Por el online, como que las herramientas que tenemos actualmente nos permiten adquirir más datos en menos tiempo, con más precisión, pues cada vez más se necesitan profesionales que sean capaces de manejar esos datos o de crear algoritmos que nos permitan manejar esa cantidad de información y obtener una conclusión o un diagnóstico o una aplicación clínica o una aplicación a la investigación básica, cualquier tipo de aplicación que luego sirva para la sociedad. No sé. Espero que os haya gustado la charla. Si los problemas de conexión los siento mucho no haberlo podido solucionar. Y no sé si no tenéis preguntas. Bueno, y muchas gracias por vuestra asistencia y espero veros en otras circunstancias que
otro año que podamos hacer una visita guiada por las instalaciones. Muchísimas gracias.